Bienvenido, bienvenida a nuestro servicio de adoración este 13º domingo después de Pentecostés. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntanse libres de unirse a las oraciones y canciones. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Todos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien, injerta en nuestros corazones el amor a tu nombre, acrecienta en nosotros la verdadera religión, nútranos con toda bondad y produce en nosotros los frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Romanos. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo mal y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostraremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza,
soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démoslo de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Amén. Como ustedes ya han notado, las elecciones en nuestro país están a la vuelta de la esquina. Ya los candidatos y partidos políticos comienzan a atacarse unos a otros, mienten sobre los otros, y el pueblo está y sigue a merced de las campañas políticas y la prensa.
Las elecciones en nuestro país están a la vuelta de la esquina y por tanto ya se comienza otra vez a escuchar la frase: la iglesia no se mete en política. La iglesia no se mete en política es una frase que por lo general aparece en la palestra pública en tiempos de elecciones. No importa cuánto se haga durante el resto de los 4 años. En tiempos de elección, sin embargo, pareciera como si la iglesia estuviera llamada a callar, a esconder la cabeza bajo tierra y a alejarse del ruido de las consignas y de los perfiles políticos de los candidatos. La iglesia no se mete en política, pero hay ciertos líderes religiosos que convierten su púlpito en tribuna política. La iglesia no se mete en política, pero los defensores religiosos del presidente demonizan y consideran como Satanás a sus contrincantes. La iglesia no se mete en política, pero el presidente saca una Biblia como si fuera un atrezo de teatro para posar frente a una iglesia e intentar convencer así a que los cristianos voten por él. Al final, la idea de que la iglesia no se mete en política representa el sueño de unos pocos que piensan que la iglesia no pertenece a este mundo, que este mundo en que vivimos es demasiado corrupto como para que los negocios de la iglesia tengan lugar en él. Pero no nos dejemos engañar, hermanos y hermanas. La iglesia forma parte y debe meterse en política, justamente porque la iglesia desarrolla su misión en la polis, en la vida cotidiana, en la calle, en las plazas, en los hogares, en esta ciudad y en todas las ciudades, en el escenario público, en medio de las relaciones sociales que forman parte esencial de quiénes somos como seres humanos. La iglesia se mete en política porque la iglesia proclama el reino de Dios aquí y ahora, en plena crisis del COVID-19, en plena desintegración de la armonía social debido a la injusticia económica, en medio de las campañas políticas en curso. La iglesia se mete en política porque nosotros formamos parte de ella y porque somos seres políticos por naturaleza, ya sea si somos ciudadanos o no de este país, ya sea si pertenecemos a un partido político o si votamos por un partido o no, ya sea incluso si nos abstenemos de ejercer nuestro derecho al voto. Somos seres políticos y la iglesia es el conjunto de todos nosotros. Y justamente porque la iglesia vive, actúa, adora y se transforma en medio de esta realidad caótica e inestable en la cual vivimos, entonces por eso la iglesia forma parte, vive en medio de esas relaciones políticas diariamente. El mismo Jesús dejó bien claro con sus acciones y palabras de la connotación política de su identidad como Mesías. En el Evangelio de hoy Jesús es lo suficientemente claro al denunciar ante sus discípulos que su muerte en Jerusalén no ocurriría en la estratosfera o en un lugar espiritual inaccesible. Su muerte sería organizada y ejecutada por las autoridades políticas judías y romanas de su época, y a través también del castigo romano destinado a revolucionarios y opositores del imperio, la cruz. Una muerte cruelmente política para un hombre profundamente político como Jesús. El dolor, el castigo, el asesinato de un líder religioso, espiritual, en manos de las fuerzas políticas y religiosas que todavía hoy, 21 siglos después, siguen callando las voces de resistencia. Y en medio de los poderes, los partidos, las campañas, en medio de las ejecuciones políticas y las campañas políticas vacías de sentido y de verdad, tenemos entonces el llamado de Jesús al discipulado. Ser discípulos
no en el más allá, no en el lugar privado de nuestro corazón o de nuestra mente. Ser discípulos en la polis, en medio de la vida cotidiana y caótica. Ser discípulos de Jesús en plena campaña electoral, en plena masacre de afroamericanos, en plena crisis de liderazgo y sentido. Es precisamente aquí, en medio de esta realidad de la cual muchas veces queremos escapar, que somos llamados a ser los discípulos de Jesús. Es en medio de esta realidad desconcertante que somos llamados a cargar la cruz que mata, la cruz que oprime y castiga, para entonces convertirla en instrumento de discipulado, de seguimiento y de testimonio. Es cierto que cuando leemos o escuchamos el texto del Evangelio de hoy, podemos descubrir un cierto ambiente de sobriedad. Dice el texto, quien quiera salvar su vida la perderá. El texto habla de perder el alma, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz. Mateo presenta una idea del discipulado que está relacionada con el sufrimiento y el martirio. Muchos otros textos de los evangelios también dejan entrever esa idea de la necesidad de ofrecer testimonio público de nuestra fe a través de acciones concretas que nos pueden causar la persecución o la muerte. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿qué tanto hicieron los cristianos en el primer siglo como para merecer tanto castigo, para ser asesinados como Jesús en la cruz o para ser perseguidos por las legiones romanas? ¿Qué pecado cometió aquel grupito minoritario de primeros cristianos que tanta rabia provocaron en las clases políticas y religiosas de la época? ¿No tenían armas para luchar contra el bien financiado ejército romano? ¿No contaban con grandes masas de gente para poder forzar el cambio de las cosas? ¿No tenían grandes sumas de dinero para acceder a recursos o posiciones de liderazgo? En algún momento ni siquiera incluso tuvieron lugar para reunirse, con excepción de sus propios hogares. ¿Cuál era entonces el peligro de ese grupito de discípulos de Jesús? ¿Qué poder tenían para levantar tanto odio y rabia en las autoridades de su época? Tenían precisamente una ética de vida, prácticas cotidianas de vida que en sí mismas condenaban y subvertían el orden injusto establecido por sus enemigos. Ante la segregación de castas y clases, la comunidad cristiana del siglo I promovió la igualdad entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres, entre judíos y gentiles. Ante la imposición del poder imperial del César y sus representantes, la comunidad cristiana adoró solo a Cristo como el Señor, a quien solo se le debe obediencia y adoración. Y con esto le quitó al César todo el poder simbólico y religioso que tenía. Ante la promoción de una religiosidad secuestrada por el mercantilismo y la división, la comunidad cristiana profesó una fe basada en el amor, en el perdón y la justicia. Y ante el legalismo religioso que se olvidaba del ser humano y sus necesidades, la comunidad cristiana presentó al ser humano como imagen de Dios y como centro de la revelación divina. Ante las injusticias económicas, el esclavismo y los innumerables impuestos que saqueaban la vida de individuos y familias, la comunidad cristiana buscó la comunión en la mesa, la apertura de la gracia de Dios para todos y todas, y el compartir de los bienes con toda la comunidad sin excepción. La iglesia del primer siglo, aunque lejos de ser perfecta, intentó ser una alternativa social y política al poder opresor de Roma
y del templo de Jerusalén. Y sus acciones de amor, de solidaridad cotidianas, fueron tan profundas, fueron tan transformadoras, que en sí mismas desenmascararon el estado de la política de su tiempo. Las primeras comunidades cristianas, con su práctica de fe y de amor, anunciaban que otra realidad era posible, que otro tipo de relaciones eran posibles, que se podía vivir de forma diferente a como el Imperio Romano lo estaba proponiendo. Una iglesia metida en política, al quitarle al César su condición de Señor. Una iglesia metida en política al subvertir los esquemas esclavistas en la comunidad de igualdad. Una iglesia metida en política al promover la solidaridad, el perdón y la justicia como centros de su credo y de sus prácticas. Y todavía hoy Jesús nos continúa llamando como sus discípulos a cargar esas mismas cruces. Todavía hoy seguimos llamados a vivir nuestra fe y a ejercer nuestro testimonio como iglesia en medio de la paz de la plaza pública, de las calles, de los hogares, allí donde vivimos nuestra fe diariamente. Si no es en medio de este mundo caótico y político, nuestra fe no tiene sentido. Es precisamente ahí donde somos llamados a vivir relaciones justas, a amar sin límites ni barreras, a votar por quienes mejor nos representen o a transformar los pequeños espacios donde vivimos en pequeños reflejos del reino de Dios. El llamado de Dios al discipulado, el llamado personal que nos hace Dios a ser los discípulos de Jesús en este mundo, es ahora más necesario que nunca. Y con nuestras acciones, con nuestra fe, con nuestra vida cotidiana puesta al servicio del reino, podemos también, como las primeras iglesias, anunciar que un nuevo mundo es posible, que un nuevo tipo de relaciones es posible, que una nueva realidad es posible hoy y ahora. Amén. Con todo el corazón y con toda la mente oremos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los gobernantes de las naciones, por todas las autoridades, especialmente en nuestro país de origen, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta ciudad y por las ciudades en las cuales vivimos, por todas las ciudades y comunidades y por los que viven en ellas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra que Dios nos ha dado y por la sabiduría y el deseo de conservarla, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud. Demos gracias a Dios por Johnny, el hermano de nuestra hermana Virginia Scofield, por su alegría y por la comunidad del ARC que lo cuida, y por la llegada también de una nueva miembro de la familia de San Albano, Sharon, la hija de José Chan, quien nació apenas unos días. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, especialmente por aquellos que sufren por el coronavirus. También oramos por Alejandra Matos, amiga de Cristian y Catherine. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos, especialmente por Oscar Medina, el tío de Virginia Scofield, quien falleció la pasada semana a los 93 años. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. Señor, ten piedad. En la comunidad de San Albano y de todos los santos y santas, encomendémonos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. A ti, Señor nuestro Dios. Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades antes de que te imploremos, ayúdanos a pedir solamente lo que esté de acuerdo con tu voluntad y concédenos aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a pedirte o las que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte. Por amor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Y ahora, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y Con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Espíritu
La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.